Hay novedades en el ámbito de la seguridad. Hace algunos minutos la Policía Nacional, a través de sus redes sociales, informaba de la detención de la pareja sentimental de alias Fito en una serie de operativos que se han llevado adelante, ¿no? Operativos de intervención para combatir a los grupos terroristas mediante las acciones desplegadas por la Fuerza Investigativa Anticriminal por en las provincias de Guayas y Manabí, a fin de contrarrestar los delitos cometidos por el grupo terrorista Los Choneros, como sicariato, secuestro, robo de vehículos, robo en ejes viales, de extorsión, tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, testaferrismo, tenencia y porte de armas de fuego, sicariato, entre otros delitos conexos. Entre los capturados se encuentra la pareja sentimental de alias Fito y alias Mongolo, considerado objetivo de intermedio valor. Esta es información que hace una hora más o menos publicó en sus redes sociales la cuenta de Twitter de la Policía Nacional, en donde se informa que la pareja sentimental de alias Fito ha sido detenida esta mañana, y también la pareja sentimental de alias Mongolo, que es un objetivo de intermedio valor. Hay que reconocerles a estos delincuentes y criminales la creatividad que tienen para ponerse los alias, ¿no? Alias Mongolo se llama se hace llamar ¿no? Alias Fito, cabecilla de Los Choneros, se encuentra prófugo desde enero del 2024. Algunos sostienen que desde diciembre, de hecho, que se habría fugado durante las festividades de Navidad y fin de año, cuando evadió la seguridad de la cárcel regional ubicada en Guayaquil. Producto de esto, se generó una ola de violencia sin precedentes en el país, que obligó al gobierno de nuevo a decretar estado de excepción y el famoso conflicto armado interno, que sigue vigente y que vale la pena cuestionarnos y preguntarnos si es que de algo ha servido en este país. Desde entonces se desconoce el paradero de Fito, desde diciembre y enero, insisto, porque hay quienes sostienen que se fue antes de los hechos ocurridos aquel fin de semana de 6 y 7 de enero, si no me equivoco. El 18 de enero de este año, sus familiares, entre los que se encontraba su esposa, Inda Mariela P., y sus tres de sus hijos, fueron deportados de Argentina. No obstante, las autoridades de ese país descartaron la presencia de Fito en su territorio. El Estado ecuatoriano ofrece una recompensa por proporcionar información verificada sobre la ubicación del narcotraficante, mientras los servicios de inteligencia continúan investigando su posible ubicación. Es decir, al día de hoy, Fito, o el paradero de Fito, es un misterio. Ha sido ubicada su pareja sentimental, y lo que uno esperaría es que a través de la información que se obtenga de los testimonios, las versiones y el ánimo de colaborar que tenga esta persona, pues se pueda en los próximos días contar con los datos suficientes como para que la fuerza pública de este país dé con el paradero de Fito, ¿no? Que esta señora colabore, es decir, que sirva de algo el que hayan detenido a la pareja sentimental de Fito, y que esta mujer colabore con información suficiente como para dar con el paradero de este delincuente que está fugado, que se le fugó a Novoa, ¿no? No se le fugó a Lazo, se le fugó a Novoa, y que está fugado, no sabemos ni siquiera desde cuándo. Recuerden ustedes, hay cosas que en serio hay que mantenerlas frescas en la memoria, porque no podemos ser tan permisivos en temas tan sensibles, ¿no? O sea, hoy estamos atravesando una crisis un rebrote de esa crisis de violencia y de inseguridad
y vemos que no hay ni un plan Fénix, ni nada por el estilo, ni nada que se le parezca como para ponerle freno y pare a esta situación. Y es al gobierno de Noboa, ¿no? O sea, Lasso, entre otras cosas, digamos, su gobierno se vuelve insostenible porque él ya no tenía idea de qué hacer con la seguridad, más allá de que las presiones políticas en contra del gobierno de Lasso fueron otras, se derivaron de otros temas también relacionados a la inseguridad, por supuesto, porque el caso Gran Padrino, el caso Encuentro, tiene que ver justamente con la intervención de estos grupos delincuenciales y el narcotráfico dentro del país. Y Lasso se cae porque no podía, entre otras cosas, manejar la seguridad. Y había que buscar un nuevo gobierno que pueda enfrentar esta situación de una manera distinta, más eficiente. Y la solución de la mayoría fue elegir a Noboa, que dijo que tenía un plan Fénix, que dijo que se iba a asesorar con X, Y, Z, experto en seguridad, lo que quieran. Y lo que estamos viendo es que a este gobierno tampoco le está yendo del todo bien en cuanto a la manera de administrar el poder y tratar de frenar o de neutralizar a las bandas delincuenciales, ¿no? Tanto es así, digamos, a mi criterio muy particular, más allá de los chorrocientos mil operativos que dicen que han hecho, de los miles de detenidos que hay. El otro día revisamos en este espacio las cifras y la verdad es que son tan mentirosas y difíciles de sostener las cifras, ¿no? Por ejemplo, en cuanto al tema de los detenidos, 35,000 detenidos en ciento y pico de miles de operativos. Es decir, doblaron el número de privados de libertad. ¿Y a dónde metieron esos 35,000 detenidos en los operativos? Si ya no hay dónde meter más presos en las cárceles de este país. Entonces, yo sí les pido, por favor, tengan ustedes fresca en su memoria que al señor Noboa se le fugó Fito y que a este gobierno que se le fugó Fito y que dice que ya desde que ellos tomaron supuestamente el control de las cárceles, los delincuentes en las prisiones de este país no están pasando la gran vida, ya no tienen lujos, ya no tienen excesos, etcétera. Bueno, pues, como ya no tienen eso, decidieron fugarse nomás. Y que después de la fuga de Fito, ni el presidente Noboa, ni su ministra Palencia, ni ninguna autoridad, ya sean de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional, sabía del momento, el día y la hora exacta de la fuga de este sujeto. Es decir, Fito se les burló descaradamente a todas las autoridades de este país, empezando por el presidente Noboa y siguiendo por sus ministros encargados de la seguridad, continuando por los comandantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que no tienen ni idea, porque les pasan supuestamente una lista en donde sí constaba Fito a tal hora, pero después ya no constaba Fito, tomaron la lista, una vez que tomaron la lista se dieron cuenta de que Fito ya desapareció. Bueno, les madrugó Fito, ¿ya? E insisto, en el gobierno, y mucho menos ustedes o yo, sabemos qué día, en qué momento exactamente Fito se fugó, pero lo que está clarísimo, no sabemos si fue en Navidad, si fue en fin de año o si fue en Día de Reyes, porque coincidía justo, ¿no?, con la fecha del Día de Reyes cuando se daba a conocer la noticia de la fuga de Fito, ¿ya? Pero nadie tenía idea, ni tienen hasta el sol de hoy idea de qué día se fugó Fito. Les pintó la cara Fito. A todos, no solo al gobierno de Noboa, sino a todos los ecuatorianos, el día que decidió fugarse de la cárcel. Así que hoy amanecemos con esta información de la captura de la pareja sentimental de alias Fito y de la pareja sentimental de alias Mongolo. Bueno, sobre este tema, y para hacer un link breve con respecto de lo que estaba abordando el profe en su editorial. Ayer Juan Zapata, ministro del Interior del gobierno de Guillermo Lasso, fue censurado.
Y también voy a apelar nuevamente a su memoria para que tengan siempre presente un hecho. El gobierno de Lasso, con la censura de Zapata, suma 2 ministros, no ministros de Estado en general, puede ser ministro de Finanzas, de Educación, de Salud, no. 2 ministros del Interior censurados por incumplimiento de funciones. Además, por unanimidad. 118 legisladores presentes, 118 votos a favor de la censura de nada más y nada menos que un pésimo, malo, malísimo, nefasto funcionario, como Juan Zapata. Puede ser súper simpático, Zapata, puede caerles re bien, puede tener mucha prensa, puede ser muy pana de las presentadoras y presentadores de televisión de este país. Ya no es la época de los corazones azules, ya no tenía que andar pintando corazoncitos en las vías. El hombre estaba encargado de la seguridad de los 18 millones de ecuatorianos. Y no pudo. Tampoco pudo Carrillo, que fue el primer ministro del Interior del gobierno de Lasso, que también fue censurado. No avanzaron los dos a ser destituidos. Lo ideal hubiese sido que las legislaturas a estos señores que no supieron nunca enfrentar estas condiciones adversas que vive el país, fuesen censurados y destituidos en pleno ejercicio del cargo. Como para que los gobiernos además hagan conciencia de que en serio lo están haciendo mal, porque era increíble, pero en el gobierno de Lasso ellos ahora que tienen 2 ministros del Interior censurados, Patricio Carrillo y Zapata, no sé si estará Lasso, que anda de gira por Madrid, reuniéndose con Ayuso, reuniéndose con el alcalde, reuniéndose con todo, lanzando su libro 900 días. No sé si se habrá dado el tiempo o la molestia de conversar con el equipo que le acompaña en esta gira, uno de ellos Sebastián Corral, accionista de Teleamazonas, y decir, caramba, nos equivocamos al poner a Carrillo, nos equivocamos en poner a Zapata, nos equivocamos en poner a Diego Ordóñez como secretario de Seguridad. ¿Cuántas equivocaciones tuvimos en el manejo del gobierno? Y estamos hablando solo de seguridad, podríamos hablar de la economía, de cualquier otro tema adicional. Pero acá estamos hablando de seguridad específicamente. Pero Lasso debe estar todavía convencido de que lo que hizo durante su gobierno estaba perfecto, de que no haber agilitado la compra de material y herramientas para los policías debe haber estado bien, ¿no? Porque además de eso lo que sirvió es para seguir reforzando aquel relato de gastar menos, ¿no? De no invertir en lo público. Entonces que los policías sigan nomás sin chalecos, sin armas, sin municiones, sin patrulleros, sin lo necesario como para combatir a la delincuencia organizada, que vemos que está obviamente más organizada que la fuerza pública, ¿no? Con armas, con lanchas rápidas, con carros de alta gama además. Y los policías de acá teniendo que empujar patrulleros. Entonces yo me imagino que Lasso ni siquiera se habrá sentado a pensar sobre las consecuencias de haber puesto a funcionarios que no estuvieron a la altura de las circunstancias. Y creo que con dos ministros de la seguridad censurados, el gobierno de Lasso la sigue sacando barata, porque bien podrían también, digamos, ser censurados los consejeros de seguridad o los otros secretarios de seguridad que tuvo Lasso. Los pesos pesados, ¿se acuerdan? Wagner Bravo y Paco Moncayo. El Paco Moncayo además duró en el cargo, me parece que un par de meses nomás, pues se dio cuenta de que le iba a ir muy mal y mejor dijo, me la saco de acá porque acá no vamos a conseguir absolutamente nada, y se fue. Pero bien podrían también ser sometidos a un proceso de fiscalización y control político de funcionarios igualmente malos como Zapata y Carrillo. Y ayer hubo una parte interesante de la declaración de Juan Zapata, donde dijo que hace 18 meses los informes de organismos internacionales encargados de velar sobre estos temas de derechos humanos y de seguridad hablaban de el origen y el fortalecimiento de las bandas criminales y del delito y del crimen organizado y demás en el país. 18 meses.
Lo dice un funcionario del gobierno de Lasso que se la pasó los 30 meses que estuvieron en funciones diciendo que todos los problemas que enfrenta el país empezaron el 15 de enero del 2007, es decir, cuando Correa asumió el poder. Cosa que por supuesto no tiene ningún tipo de criterio, ¿no? Pero durante los 30 meses se la pasaron diciendo que todos los problemas, incluidos los de seguridad, empezaron en el 2007, o con la llegada de la Revolución Ciudadana al poder. Y ayer resulta que el señor Zapata cita documentos e informes, por supuesto técnicos, algunos me imagino que también de carácter académico, en donde se dice que hace 18 meses, y hace 18 meses quienes estaban en el poder eran los señores de Creo, el señor Lasso era presidente de la República. Entonces sí me parece que estas cosas hay que mantenerlas frescas en la memoria y recordarlas, ¿no? Y recordar también cómo entre ellos además se condecoraban, a propósito de un comentario que me envían a través de la transmisión del TikTok. Zapata fue condecorado por Guillermo Lasso. Entonces, seguramente no pasó lo que les acabo de decir, ¿no? De que Lasso se haya sentado con su equipo a analizar lo equivocados que estaban a la hora de designar a gente como Zapata, ministra del Interior. Pues Lasso le condecoró a Zapata supuestamente por sus buenas ejecutorias al frente del Ministerio del Interior. Y creo que hay que revisar también algunos datos que tienen que ver con lo que fue el paso del señor Zapata por el ministerio y por la función pública, y que se relacionan con, por ejemplo, la mediocridad con la que lideró y manejó el ministerio, y la falta de prolijidad, y por supuesto el quemeimportismo. Estos son datos que compartí ayer en sus redes sociales el economista Juan Pablo Jaramillo. En 2023, solo en 2023, 106 policías fueron asesinados. Solo en 2023, año en que Zapata era ministro del Interior, el país tuvo 8.094 muertes violentas. Es decir, casi el doble del 2022. En un año, el Ecuador duplicó las muertes violentas. Pasamos de 4.886 a 8.094. ¿Ustedes creen que Zapata tenía argumentos como para defenderse? Me parece que no. Porque además las cifras están ahí, y las cifras creo que hablan de lo nefasto que fue no solo el paso de Zapata por el Ministerio del Interior, sino el gobierno de Lasso para la historia de este país. Y esos resultados, por ejemplo, que 106 policías hayan sido asesinados y de que se registre el doble de muertes que el 2022 al 2023 con 8.094, esos resultados tienen mucho que ver también con lo que les decía yo antes, ¿no? El hecho de que la policía, la fuerza pública y el Estado no tenían las herramientas y los recursos necesarios como para enfrentar a la delincuencia. Y eso pasa por la falta, la nula gestión del gobierno, el quemeimportismo, la desidia o la vaguería para no ejecutar el presupuesto. Imagínense ustedes que al cierre del gobierno de Lasso, noviembre del 2023, la ejecución presupuestaria del Ministerio del Interior a cargo del señor Juan Zapata llegó apenas al 13.67%. Había ejecutado apenas $7.600.000 de un presupuesto total de $40 millones. No les daba la gana de invertir en lo público. En este caso no estamos hablando ni de carreteras, ni de puentes, ni de hospitales, ni de medicinas,
ni de escuelas, colegios, ni hidroeléctricas, que son igualmente importantes. Estamos hablando de seguridad. Es decir, no les importaba ni siquiera la vida de los policías, a los que intentaban contentar con anuncios grandilocuentes como por ejemplo la creación de una universidad, mientras los estaban matando. Por eso una de las preguntas que yo le hacía ayer a José Serrano, a mí todos los días me da vueltas en la cabeza. Con esos malos tratos, estos sí son malos tratos, pues antes, recuerden ustedes lo que les mencionaba ayer, creo que fue, ¿no? Antes de ayer. En septiembre del 2010, los policías reclamaban porque les iban a quitar ciertos privilegios, según ellos, ¿no? La entrega de una medallita, por ahí, alguna cosa, ¿no? Ahora les han negado la posibilidad de trabajar en condiciones dignas. No les entregan presupuesto, no tienen armas, no tienen chalecos antibalas, no tienen patrulleros. 2023, 106 policías asesinados. ¿Cómo trabajan en esas condiciones? ¿Y cómo se sienten tan cómodos trabajando en esas condiciones? En serio les pregunto yo a los señores policías, ¿es suficiente con que salgan 100, 200 o 1000 desubicados a la tribuna de los Shiris, a la avenida de los Shiris, porque no va a haber tribuna, a aplaudirles? ¿Con eso se contentan? Eso les pone felices a los señores de la policía. Mientras vemos que existen gobiernos como el anterior, y yo no sé cómo estará el actual, y habrá que ver cuando se cierre el primer semestre de este año y empiecen a salir las primeras cifras de la ejecución del presupuesto, cómo están actualmente. Pero con Guillermo Lasso a los policías les trataron muy mal. Claro, estaban invitados a Carondelet, estaban invitados a los eventos que hacían con la embajada, les condecoraban, se condecoraban entre ellos, Diego Ordóñez a Salinas, Salinas a Diego Ordóñez, Lasso a Zapata, Zapata a Lasso, se entregaban medallitas como la película de Cantinflas, ¿no? Hasta la medalla de la primera comunión se entregaban y eso les mantenía felices. Pero mientras tanto, había 106 colegas suyos, señores policías, que fueron asesinados el año pasado. Muchos de ellos seguramente porque les habrán encontrado, como le encontraron a aquella policía en alguna UPC de un sector populoso de Guayaquil, sola, en donde creo que 7 o 10 criminales simplemente le acribillaron a tiros. En serio, a mí eso me da vueltas en la cabeza todo el tiempo. ¿Cómo la Policía Nacional, los policías, no tienen un poquito de dignidad como para ahora sí? Yo no digo que salgan a hacer una revuelta como la del 30S, pero por lo menos reclámenle al gobierno para que les dé recursos para poner gasolina en los patrulleros, pues, y no tengan que depender de la buena voluntad de los delincuentes para que hagan el mantenimiento de los carros. Porque eso también se descubrió con estas revelaciones de chats y de los metastas y purgas y todos esos, ¿no? ¿Se acuerdan? Un delincuente que financiaba el mantenimiento de los patrulleros para que además le den seguridad a su vivienda. Es indignante. ¿Cómo pretendía Zapata zafarse del juicio político? Imposible. Fue censurado por unanimidad. Para complementar este asunto de la fiscalización, en la Asamblea sí creo que hay que mencionar y brevemente esta semana acudieron tanto el ministro de Finanzas como la ministra del Ambiente a la Asamblea Nacional. Ahora, parecería que entre las mañas o artimañas que están usando actualmente los funcionarios del gobierno, en complicidad con ciertos actores en la Asamblea, es evadir las convocatorias de las comisiones, a donde los ministros o funcionarios del Estado tienen que ir, sentarse y responder las preguntas de los legisladores, hacer una explicación, una exposición, leer, como hizo la señora Fritzsche, las láminas que le hacen sus asesores, y posteriormente
escuchar las intervenciones de los legisladores, quienes además les plantean preguntas, les cuestionan y cumplen con su rol de fiscalizadores haciendo control político. Ese es el rol de la fiscalización. Pero ahora se les ha dado por bypassear las comisiones, evadir las comparecencias de las comisiones e ir directamente al pleno a ser recibidos en comisión general, en donde no hay preguntas, ni hay cuestionamientos, ni hay la posibilidad de que los legisladores intervengan, para que después los ministros respondan. Entonces fue el ministro de Finanzas, leyó lo que quería leer, tanto es así que eso fue motivo incluso hasta de burla por parte del presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, que ha dado desde el día del informe de la Nación leves muestras de distanciamiento con el régimen, pero provocó eso, ¿no? Se puso a hablar de cualquier cosa el ministro de Finanzas, menos del tema por el cual le habían convocado los asambleístas, que era lo del los condicionamientos y la letra pequeña del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y después la señora Fritzsche, que dijo que el proyecto, otra vez un funcionario de Estado, por cierto, cumpliendo el rol no de vocero del gobierno nacional, sino parecería que vocero de la empresa privada, en este caso de la empresa Vinacin, propiedad de Lavinia Balbonesi, esposa del presidente Noboa, que el proyecto Ecoolón cumplía con todos los requisitos, que cumplía con toda la normativa y que no había impacto, y de que en el... Hoy, por cierto, vamos a hablar sobre eso. Dijo que en el estero o en el esterillo no hay manglares, que las especies que están ahí, que supuestamente defendían los ambientalistas y las organizaciones no gubernamentales en defensa de la naturaleza, no son manglares. Entonces, que no era un área de reserva. Habría que preguntarse también por qué el ministerio hace 20 y pico de años entregó un informe, un documento en el cual se ratificaba que ese espacio específicamente era zona de manglar y era una zona o área protegida. Entonces la señora Fritzsche llegó a decir que no se trata de un área protegida, que tenía además del proyecto inmobiliario todos los permisos, que además los venían tramitando desde la época del gobierno de Guillermo Lasso. Leyó todas las láminas que le dieron que lea y finalmente lo que hizo es usar una causa que es absolutamente legítima en el fondo para tratar de escudarse. Usó este asunto tan sensible de la violencia de género en política como para tratar de decir que ella ha sido linchada, que ella ha sido acosada y que ella ha sido violentada por el hecho de ser mujer. Y me parece que acá nada tiene que ver que la señora Fritzsche sea mujer con respecto de las críticas que a ella le han hecho, porque las críticas no van ni por su apariencia física, ni que por si es rubia o si es morena, o porque si es gorda o si es flaca, o porque si es mujer simplemente. No. El asunto va porque además, después de todo el escándalo de Olón, al menos una treintena de organizaciones vinculadas a los derechos humanos le han dicho: señora, usted no está preparada para este cargo, lo que debería hacer es presentar hacerle un bien al país y poner la renuncia, hacerse un costado, y por último también hacerle un bien al gobierno para que tenga la oportunidad de corregir el error, y el gobierno de Noboa poner ahí a alguien que sí sepa de estos temas que son tan sensibles y tan técnicos como por ejemplo el cuidado ambiental del país. Entonces, esto no pasa por un asunto de violencia de género. Pasa porque todos quienes han cuestionado y han criticado sus ejecutorias, ministra, coinciden en algo, en que usted no está preparada para ejercer ese cargo. No porque sea mujer, porque de hecho en el Ministerio del Ambiente antes hubo, digamos, yo recuerdo durante el gobierno de Correa al menos 2 mujeres que tuvieron un paso interesante, y después también creo que en el gobierno de Moreno, un paso interesante por ese ministerio. Una de ellas, prefecta del Guayas ahora, ¿no? Marcela Iñaga. Ya hubo mujeres en el Ministerio del Ambiente.
y que no atravesaron por situaciones de este tipo de carácter, ¿no? Para nada. Así que no tiene nada que ver con que usted sea mujer. Las críticas que se las ha ganado están absolutamente relacionadas con el ejercicio del cargo que usted está ocupando y para el cual, evidentemente, no porque lo diga yo, porque yo no soy ni de lejos especialista en temas ambientales, sino porque así lo han dicho, insisto, al menos 30 organizaciones vinculadas a estos asuntos, muy críticas, por supuesto, de lo que usted viene haciendo al frente del Ministerio del Ambiente. Por último, quería referirme, volviendo nuevamente al asunto de seguridad. Ayer ustedes habrán visto unas imágenes que circularon en redes sociales que mostraban un video en la provincia de Los Ríos, en Mocache, donde Fuerzas Armadas, esto es lo que publicaban en redes sociales algunos medios digitales, ¿no? Fuerzas Armadas se toparon o coincidieron con el sepelio de un líder de un GDO en Mocache, provincia de Los Ríos, donde había personas armadas, varias personas armadas. Los militares solo acudieron al sitio para prevenir cualquier enfrentamiento con otro grupo armado. No se reportaron detenidos. Y se ven imágenes de motocicletas, de carros en la caravana, el cortejo fúnebre que le hacen a este delincuente que fue abatido en días anteriores. Y se ve también una tanqueta, un carro de estos blindados del ejército ecuatoriano, ¿no? Y se ven las imágenes, por supuesto, también gente que va subida en los baldes de las camionetas portando armas. Las Fuerzas Armadas respondieron a estas publicaciones con un comunicado del bloque de seguridad. Dice el comunicado, planificó su despliegue estratégico en Mocache. Ante un reportaje difundido por un medio de prensa, es imprescindible aclarar que el bloque de seguridad, conformado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, llevó a cabo operaciones militares y operativos policiales estratégicos para precautelar la seguridad de la población del cantón Mocache, provincia de Los Ríos, el lunes 27 de mayo, porque se tenía conocimiento que se realizaría el funeral del presunto cabecilla conocido como alias El Ternetero, perteneciente al grupo delictivo organizado Los Fatales, brazo armado del grupo terrorista Los Choneros. Alias Ternetero, capturado por las Fuerzas Armadas hace un mes, fue liberado por el sistema de justicia y el sábado 25 de mayo fue asesinado. Las fuerzas de seguridad estuvieron presentes en varios puntos clave durante el traslado del fallecido para asegurar el orden y prevenir posibles actos de violencia contra la ciudadanía del sector. Durante la intervención se realizaron 3 detenciones y se decomisó un arma de fuego. Las Fuerzas Armadas reafirmaron su compromiso de no retroceder en la lucha contra el terrorismo y garantizar la seguridad de la ciudadanía. 3 detenciones y se decomisó un arma de fuego. Y había en las imágenes un montón de gente que portaba armas. Y decomisaron una. En un país en el que el porte de armas está normado. No hay un libre porte de armas. Y la fuerza pública lo que debería haber hecho es, uno por uno, intervenir ahí y decomisar todas las armas que encuentren. Ahí uno también se pregunta, ¿por qué es que la fuerza pública, cuando hay ciertas manifestaciones, sobre todo acá en Quito, que es lo habitual, ¿no?, actúan con un nivel de beligerancia y de violencia impresionante? Y ahora que hay un operativo en donde están enterrando a un cabecilla de estas bandas delincuenciales, se ven imágenes incluso como que las Fuerzas Armadas están casi que escoltándolos y los delincuentes van en los baldes de las camionetas con los fusiles, con las metralletas, con las pistolas.
Y hemos visto imágenes además en este país de eventos de este tipo donde disparan al aire, ¿no? Abren el ataúd y son estas suertes como de rituales o de homenajes que les hacen sus compinches a estos criminales para despedirlos, ¿no? No se han jactado de que gracias a los militares el Ecuador ha tomado el control de las cárceles en este país. Y cuando los militares se encuentran con estos eventos, ¿por qué no intervienen de otra manera? Un arma decomisada en el funeral del Ternetero, líder de una de las bandas que alimentan a los choneros, los fatales. Un arma decomisada. Y ahora sí cierro el comentario refiriéndome a, no es Human Rights Watch, no es Soros, no es nada de eso, es la Defensoría del Pueblo de Ecuador. Ayer por fin la Defensoría del Pueblo emitió un informe. Por supuesto que esto también tiene que ver con recoger versiones, testimonios, información, fuentes. Después, desde luego, analizar esas versiones, los documentos, la información, los datos obtenidos, sistematizarla y hacer un informe. Toma tiempo. Ok, pero deberían procurar demorarse menos tomando en cuenta la gravedad del problema. La Defensoría del Pueblo denuncia un incremento de muertes en las cárceles del país. La institución exhorta al Estado a garantizar los derechos de los privados de libertad tras la muerte de 24 reos y la falta de provisión de alimentos. La Defensoría del Pueblo se pronunció el 29 de mayo ante las reiteradas alertas y denuncias de tortura y malos tratos en los centros de privación de libertad. En un pronunciamiento exhortó al Estado a ejecutar acciones urgentes para garantizar y proteger los derechos de los presos. Según información recabada por la institución a personas privadas de la libertad, sus familiares, medios de comunicación y sociedad civil, existe un incremento en el número de fallecidos dentro de las cárceles del país. Entre el 9 de febrero y el 7 de marzo del 2024, gobierno de Noboa, se registraron 24 fallecimientos en diversos centros por muertes naturales y violentas, con indicios de presunta tortura. Además, señalan en el informe que existen alertas de deceso de presos con signos de desnutrición. La Defensoría del Pueblo explicó que ante la alerta de la falta de provisión de alimentos, hace un monitoreo permanente de la situación en las provincias de Esmeralda, Santo Domingo, Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Sucumbíos y Napo. En ellas, desde el 1 de mayo del 2024, se suspendió el servicio de alimentación. También hace referencia a información publicada por medios de comunicación en la que se anuncia la posible suspensión en los próximos días del servicio de alimentación en la provincia del Guayas, debido a la falta del pago del proveedor. Lo que pasa con la empresa esta, la Factoría, ¿no? Así están las cosas en el país y qué bueno que una institución como la Defensoría del Pueblo haya publicado este informe para que vean que no se trata de una cuestión que tiene que ver con organismos internacionales que no conocen la realidad del país o que están motivados políticamente por algo o alguien. Ahora habrá que ver si es que el vocero del gobierno no le manda al defensor del pueblo a que se pasee por la Prosperina sin casco y sin chaleco, como les recomendó a los señores de Human Rights, ¿no?